Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa de entrevistas que estamos realizando con motivo de los próximos comicios generales el domingo 10 de noviembre, en este caso con las personas que encabezan las candidaturas de los partidos más representativos en la provincia de Jaén, y en este caso precisamente con el más representativo, el Partido Socialista, su número 1, Felipe Sicilia, que se encuentra esta noche con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido, Felipe. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, una candidatura que yo creo que casi no había dado tiempo a descansar de la anterior cuando estamos metidos en unas nuevas elecciones. Pues ciertamente, tenemos nuevas elecciones porque no ha habido posibilidad de conformar un gobierno, y no es porque el Partido Socialista no lo intentara, que lo intentó y mucho, pero al final nos hemos visto en una situación de bloqueo que nosotros, como te comentaba Encarnano, no queríamos. Además, por una razón lógica que creo que quienes nos ven lo van a entender. El Partido Socialista tenía 123 escaños. Éramos la fuerza más votada con diferencia. El siguiente partido, el Partido Popular, tiene 66, casi doblamos al Partido Popular. Tenemos mayoría absoluta en el Senado después de creo que casi 20 años sin que hubiésemos podido tener mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, nosotros teníamos claro que habíamos ganado las elecciones, teníamos un buen proyecto, ya teníamos un buen equipo que estaba dando un magnífico resultado en los ministerios, con lo cual dábamos por hecho que después de ese resultado íbamos a poder tener gobierno. Éramos los menos interesados en repetir esas elecciones, pero al final el bloqueo de uno y las imposiciones de otros han hecho que vayamos a esta situación. Porque había una cosa clara, que además el presidente lo dijo desde primera hora: no íbamos a hacer un gobierno ni a cualquier precio ni de cualquier manera. Y digo que a ni cualquier precio, aceptando las condiciones totalmente ilegales y constitucionales que nos plantean los partidos independentistas catalanes, pero tampoco cualquier gobierno, que era un gobierno en el que, más que un gobierno unido, pues aquello fuera una jaula de grillos, con un gobierno con Podemos que está cuestionando la sentencia del Tribunal Supremo, que está cuestionando la actuación de los mozos de escuadra y de la policía en los disturbios que hemos visto en Cataluña. Por tanto, sabíamos que ese gobierno iba a ser muy complicado. Por eso no era nuestra primera opción, pero tampoco íbamos a aceptar el chantaje del independentismo catalán, ni cualquier gobierno, ni a cualquier precio. Y por eso estamos en esta situación. Bueno, y la ciudadanía en sus casas, las personas que nos estén viendo, se estarán preguntando: nosotros lo hicimos bien, nos dijeron que fuéramos a votar, votamos aquello que nos parecía bien, y ahora nos dicen: venga, y otra vez a votar, depositad otra vez vuestro voto. Muchas personas van a votar lo mismo, otras puede que cambien de opinión, otras ni irán porque puede que estén cansadas, porque estén hartas o porque estén decepcionadas. En este caso, y si las cifras salen parecidas, bueno, parece que Ciudadanos, al menos en este sentido, ha cambiado un poco el discurso. Por ahí pueden ir los tiros, pero ¿qué clase de gobierno duradero y con garantías puede salir de ahí? Porque algunas veces ella incluso de broma va uno por la calle y dice: bueno, en la primavera que viene habrá otras elecciones. Bueno, confiemos en que no, Encarna, confiemos en que haya gobierno, haya pronto, y que los resultados sean claros. Por eso nosotros apelamos a los ciudadanos y a las ciudadanas, por lo pronto, que vayan a votar. La mejor manera de salir de este desbloqueo es yendo a votar. Los ciudadanos no tenemos otra herramienta. Ahora mismo es verdad, los partidos políticos no hemos llegado a un acuerdo, y yo no voy a entrar ni en reproches de pasado, ni en culpas del pasado, porque bueno, ya los ciudadanos y ciudadanas habrán sacado sus conclusiones, habrán visto a juicio de cada cual qué es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos tratado de explicarlo, creo que hemos hecho un gran esfuerzo por que haya gobierno. Nosotros empezamos diciendo que habíamos ganado y de una manera clara, y que por tanto no queríamos un gobierno de coalición, porque además ya teníamos un gobierno con 80 y pocos diputados sin ser de coalición. Y de ahí nos fuimos moviendo a otra posición que era, bueno, un gobierno con personas del ámbito de Podemos, pero que no fueran sus dirigentes más destacados, porque podía generar conflicto en las posiciones de partido. Nosotros tenemos a ministros como Grande Marlaska, que no es militante socialista, Pedro Duque, que no es militante socialista. Por tanto, cabía la posibilidad de personas vinculadas al ámbito de Podemos, pero que no estuvieran dentro de la estructura de partido, para que no chocaran los intereses de partido con los del gobierno. Y eso tampoco. Al final aceptamos un gobierno de coalición. Tampoco les vino bien 3 ministerios, una vicepresidencia. Pero como digo, la situación ha sido la que es. Los ciudadanos y ciudadanas que nos ven sacarán sus conclusiones. Y ahora ciertamente nos encontramos ante unas nuevas elecciones, y es vital que los ciudadanos vayan a votar, pese al hartazgo. La manera de salir del bloqueo es yendo a votar. Es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para que
podamos aportar nuestro granito de arena como ciudadanía, como ciudadano responsable de nuestra sociedad, en que esto pueda desatascarse. Y yo confío en que pasado el día 10 haya unos resultados que sean claros, que ya lo fueron, pero confiamos en que sean aún más claros y que por tanto haya gobierno. Y creo además que dada la situación, ahora mismo solo hay dos escenarios. Es verdad que hay muchos partidos en Encarna, pero hay dos escenarios. Creo que en eso podremos coincidir muchos de los que nos ven. Hay un escenario que es bloqueo, o al menos no nos garantiza el desbloqueo, que es el voto a Unidas Podemos, porque ya tuvieron la posibilidad hasta en 4 ocasiones, 2 en el año 2016 y otras 2 ahora, de poder hacer un gobierno, y no lo han hecho. Por tanto, votar a Unidas Podemos es votar a izquierda, pero es un voto que no garantiza que salgamos de esta situación de desbloqueo. Y votar a la derecha, pues ya sabemos lo que es darle una oportunidad a que la derecha venga y gobierne, y ojo, una derecha con Vox, porque antes hablábamos de PP y Ciudadanos de la mano de Vox. Según la encuesta, y muchos se tienen que equivocar porque todas coinciden, ya no es PP y Ciudadanos de la mano y con el apoyo de Vox, es PP y Vox con el apoyo de Ciudadanos. Y ya estamos viendo los planteamientos de Vox, planteamientos totalmente reaccionarios que vienen a cuestionar derechos, avances que hemos tenido en nuestra sociedad, y que creo que sería un paso atrás. Por tanto, o bloqueo o ir hacia atrás, o un gobierno estable y un gobierno fuerte. Vox, según las encuestas, no se pueden hacer, bueno, algo que habrá que cambiar porque esto es una reminiscencia de los años 70, sí, que evidentemente, y ya con las redes sociales y demás, hay muchos cambios que hacer en cuanto a esto, pero en la última encuesta la subida de Vox es espectacular. Algo se habrá hecho mal. Yo creo que no hemos explicado en parte muchas de las mejoras que hemos tenido, lo bueno que ha sido nuestro estado del bienestar y nuestro estado de las autonomías, y es verdad también que no nos podemos abstraer al panorama internacional que hay. Hay un panorama internacional fruto de una crisis muy dura y muy cruenta, sobre todo con las clases más bajas de nuestra sociedad, con las clases medias, trabajadores, con los que peor lo estaban pasando, que llegó la crisis y hizo que todavía lo pasaran peor. Y eso ha sido un caldo de cultivo para que entre el populismo, no solo aquí, ha entrado en Italia, en Grecia fue antes, Estados Unidos, en Reino Unido en forma de Brexit, es decir, un populismo que dice que se quieren ir de la Unión Europea, cuando la Unión Europea lo único que ha hecho ha sido mejorar a Reino Unido y al resto de países. El populismo ha sido una realidad, ha sido y lo es. Y el populismo siempre es una realidad cada vez que hay una crisis seria. La ha habido en Europa, la ha habido en el mundo, la ha habido en España, y por eso la consecuencia es el populismo que ahora mismo tenemos y que está en Vox. Pero bajo esa apariencia de discurso fácil que oímos a Vox, que dice, nosotros es que hablamos claro, ciertamente hablan claro, pero hablan sobre cuestiones que o son irrealizables, porque son ilegales, o son irreales. El otro día conocíamos como una dirigente de Vox, la señora Monasterio, se iba a la puerta de un centro de menores a acusar a esta población de delincuentes, de que ponen en peligro nuestra seguridad. Los datos reales dados por el propio gobierno de la Junta de Andalucía, que hombre, muy de izquierdas no son, dicen que solo el 0,5% de los menores inmigrantes cometen algún tipo de delito. Y además los delitos que cometen son delitos menores. Es decir, de cada 100, ni tan siquiera uno. Y ese delito suelen ser pequeños hurtos o algún tipo de destrozo, no son delitos graves. ¿Por qué razón se fue la señora Monasterio delante de un centro de menores a acusar a los más débiles, a población inmigrante que además es menor de edad, y acusarle de que son violentos, de que son delincuentes, cuando no es cierto? ¿Por qué no se va la señora Monasterio a Marbella, donde hay 17 mafias internacionales asentadas en la Costa del Sol que se dedican al tráfico de droga, al tráfico de armas, al tráfico de capitales, que eso sí que es una delincuencia mucho mayor? Pues al final eso, populismo, querer señalar a gente que desde luego, si cometen delitos hay que perseguirlos, pero no se puede señalar a toda una población para que de cara a la sociedad se genere una mala opinión hacia ellos, para generar un discurso de odio. Y eso lo tenemos que contar y lo tenemos que denunciar. Hoy Vox lo que está lanzando son mensajes fascistas, así de claro, y hay que denunciarlo. Lo tenemos que denunciar todos aquellos que creemos en la democracia, porque Vox no habla claro. Vox lo que hace es hacer acusaciones muy claras, pero en la mayoría de los casos falsas, y medidas que sí son muy claras y muy contundentes, pero en la mayoría de los casos también son
ilegales. El señor Abascal no puede ir y detener a Torra, el presidente de la Generalitat, lo tiene que hacer un juez, y porque haya un incumplimiento de la ley. Este es nuestro sistema, no porque el señor Abascal quiera, va a ir a la Generalitat y va a sacar al presidente, que a nosotros tampoco nos gusta el presidente de la Generalitat, pero tendrán que ser o los ciudadanos con los votos quien lo eche, y si se comete una ilegalidad, los jueces quienes lo pongan ante un tribunal. Por tanto, es verdad que es un peligro tener a esta extrema derecha como es Vox, pero también es preocupante que los partidos de derechas como PP y Ciudadanos estén dispuestos a blanquearlo y a unirse con ellos. Mientras en Europa se le pone un cordón y se dice no, con la extrema derecha no, aquí Partido Popular y Ciudadanos lo han blanqueado, tratan de quitarle importancia y en algunos casos están gobernando con ellos. Y desde luego, si hay otro tema fundamental, básico, muy importante, en el que lo que piensa cada uno de los bloques en este sentido es bastante diferente, es en temas de violencia de género, en temas de igualdad. Sí, ahí hay una diferencia muy clara. Y hilando un poco con lo que estábamos comentando hasta ahora mismo, resulta increíble que en algo en el que había un gran consenso fruto de la realidad, de la trágica realidad que nos encontramos, que era un consenso en torno a tratar de poner medidas y leyes que acaben con la violencia machista. Se ha alcanzado un gran pacto, un pacto de Estado para luchar contra la violencia machista. Pues vemos como la extrema derecha de Vox lo pone en tela de juicio. Dice que bueno, que esos son lobbies, grupos de feministas que sacan subvenciones a cuento de la violencia machista, cuando ya hay más mujeres muertas por violencia machista, asesinadas por violencia machista, que víctimas de ETA, Encarna. Más mujeres muertas que víctimas de ETA. En este año son 52 ya las mujeres a día de hoy que hacemos la entrevista, y desgraciadamente de que pasen unos días, Encarna, no serán 52. Puede que haya otra más, porque ya estamos viendo cómo se aumentan los números año tras año, desgraciadamente, años en los que bajan, años en los que suben, en definitiva, una realidad que hay que atajar. Y resulta muy triste cómo cuando todos estábamos de acuerdo, la derecha también, se ha ido esa derecha con la extrema derecha a comprarle el discurso. Resulta vomitivo, porque no tiene otro nombre, que se esté guardando un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid por una víctima de violencia machista, y Vox vaya con otra pancarta a hablar de violencia intrafamiliar, boicoteando el minuto de silencio que había dedicado para esa víctima, y que luego encima esa derecha de PP y Ciudadanos vayan a hacerle el juego, a tratar de convencerles de que no, de que eso está mal. Lo que está mal es que PP y Ciudadanos le estén comprando el discurso. Y aquí en Andalucía, por poner un ejemplo, le han comprado tal el discurso que han puesto un teléfono que nos va a costar 300.000 euros, poner un servicio de asistencia telefónica para las víctimas no de violencia de género, que ya lo tienen, el 016, sino para las víctimas de violencia intrafamiliar. Y quienes nos puedan escuchar y a lo mejor se preguntan qué es eso, pues eso es algo tan sencillo como que si yo me peleo con mi hermano en la cena de Nochebuena que hagan mis padres y nos liamos a golpe, eso es violencia intrafamiliar. Ahora, la agresión a una mujer por una cuestión machista es una cuestión de género. Y cuando uno tiene una pelea con su hermano, lo que hace es que llama a la policía o a la Guardia Civil, si el teléfono ya está, el de la policía o el de la Guardia Civil. Pero si hay una víctima de violencia machista, tiene que haber un teléfono especial, unos medios especiales, unos profesionales especiales que la atiendan, que le den la capacidad de que vaya a denunciar, que sepa que está protegida y que por tanto no tiene nada que ver la pelea que pueda haber entre dos cuñados con la violencia machista que sufren muchas mujeres. Y lo triste, insisto, es que la derecha le haya comprado el discurso a Vox por tal de tener un gobierno. Vamos a hablar de otro discurso, en este caso el de carácter social. También mensajes muy diferentes desde un lado y desde otro en cuestión de temas sociales. Podemos hablar de pensiones, podemos hablar de educación, podemos hablar de sanidad. Por un lado se puede hablar de capitalización, se puede hablar de externalización, se puede hablar de privatización. Por el otro se dice subida de pensiones, subida de impuestos, en este caso y desde la derecha bajada de impuestos en el tema económico y lo público. Son unos discursos que además se alejan cada vez más del centro y se van a la derecha y a la izquierda. Nuestro discurso siempre ha sido muy claro en ese sentido, Encarna. Nosotros siempre hemos dicho, nuestro país tiene que tener capacidad de generar riqueza,
de que crezcamos y de que generemos riqueza, que esa riqueza pueda suponer empleo también, y empleo de calidad. No importa el número, pero también la calidad del empleo. Pero que luego la generación de riqueza hay que redistribuirla. Para que el país sea mejor hay que distribuir esa riqueza. Y la manera de distribuirla es con impuestos. Se recaudan impuestos y se dan servicios. Y tenemos el modelo de la derecha que lo que dice es generemos riqueza, pero que no se paguen impuestos. Y claro, si no se pagan impuestos, son los recursos públicos los que terminan creando los servicios. Si no hay recursos, no se puede pagar la educación, no se puede pagar la sanidad, no se puede pagar la dependencia, no se pueden revalorizar las pensiones. Es así de sencillo. Riqueza, fundamental, hay que generar riqueza. Y ahora hay que redistribuirla. Y la manera de hacerlo es con impuestos. Nosotros en los anteriores presupuestos ya dijimos cuáles eran nuestras medidas fiscales. Por lo pronto, íbamos a bajar el IRPF, el impuesto de la renta, a las rentas más bajas. Y se lo íbamos a subir en 2 puntos, tampoco una barbaridad. Íbamos a subírselo en 2 puntos a las rentas más altas. Las rentas más altas son aquellos que cobran más de 60.000 euros al año, aquellos que cobran más de 100.000 euros al año, que seguramente muchos de los que nos ven no creo que lleguen a esos sueldos al año. La mayoría. Bueno, pues esos no iban a haber subida de impuestos ninguna. Ahora, quien cobrara más de 100.000 euros, íbamos a pedirle un poquito más de esfuerzo. También a las grandes empresas. No es lógico que Google no esté tributando en España y que lo poco que tribute sea tan poco que paga más la ferretería que tenemos en Baeza o la papelería de Úbeda que lo que está pagando Google, una gran empresa del ámbito digital. Bueno, pues queremos poner una tasa digital, un impuesto a esas nuevas empresas que como antes no existía, como el mundo ha cambiado tanto y tan rápido, hay que generar figuras tributarias nuevas. Por ejemplo, pues eso, impuestos a esas empresas digitales que están ganando mucho y que tienen que aportar. Y con eso podremos conseguir hacer pues lo que hemos hecho, subir el salario mínimo interprofesional, lo que nos dijeron, se acordarán quienes nos ven, eso va a ser una medida que va a hundir el mercado laboral, va a hacer que la economía no crezca. Pues seguimos creciendo y lo que hemos hecho es crecer y que los sueldos sean un poco más dignos. Hemos podido revalorizar las pensiones conforme al IPC y además las mínimas y no contributivas las hemos subido por encima del IPC, un 3%. Y el compromiso del gobierno socialista, si conseguimos la confianza de la gente, seguir haciéndolo. Vamos a garantizar las pensiones en la Constitución y además por ley. La subida de pensiones como mínimo lo que suba los índices de precio al consumo, lo que suba el nivel de vida, para que no nos encontremos más la situación de hace unos años en la que los pensionistas recibían 70 céntimos, 1 euro de subida de pensión y tenían el copago farmacéutico, subida de luz, subida de agua, no llegaban a fin de mes. Y lo mismo con la educación. Queremos hacer gratuita la educación de 0 a 3 años y queremos aumentar las becas, porque hemos visto lo que ha ocurrido en nuestra provincia. Se han perdido el número de becarios en los gobiernos del PP y las cuantías de las becas eran menor. Y es la educación lo que nos puede igualar. La posibilidad de que el hijo de un albañil, de que la hija de una pequeña autónoma pueda tener una carrera universitaria, si así lo quiera, o una carrera de investigación y científica, y poder el día de mañana tener una buena posición en el mercado laboral y un buen sueldo. Es la educación lo que nos iguala. Por eso queremos apostar con esa educación de 0 a 3 años gratuita, aumentando becas y garantizando ese sistema del bienestar que hay pieza fundamental: sanidad, educación, dependencia, pensiones. Y lo que pasa cuando llega a la derecha, pues lo estamos viendo. En Jaén, 3.000 comedores, 2.000 niños sin comedor, 2.000 niños sin comedor escolar. Y en estos días ya estamos viendo las protestas de los profesionales sanitarios en las puertas de los hospitales protestando porque no se cubren las bajas, porque hay menos personal en nuestros hospitales o porque se están cerrando plantas. Esa es la gestión de la derecha, que es una gestión que lleva a lo que lleva, a querer ir privatizando sistemas o a querer ir dando menos dinero al sistema porque prefieren que los ricos tengan algo más de dinero. Nosotros queremos que quien más tenga contribuya un poquito más y dar mejor servicio. Enseguida hablamos de algo tan importante para la provincia de Jaén como es el olivar y el aceite, pero sí que me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar sobre el cambio climático, algo que ha llegado a tal punto que se ha convertido en alarmante. El modelo de vida que hemos tenido hasta ahora nos hemos equivocado, evidentemente, y la sociedad en general a nivel mundial hay que cambiarlo y hay que tomar medidas. Y los gobiernos tienen que estar ahí al pie del cañón tomando medidas, y además desde ayer, más que desde mañana. Cierto, y coincido contigo, Encarna, totalmente.
Fíjate la diferencia, Encarna. Hemos pasado de un gobierno, el de Rajoy, que puso el impuesto al sol, es decir, un impuesto a poder generar energía libre, que tenía que ser, y limpia, que tenía que ser todo lo contrario, fomentarla. Bueno, pues puso un impuesto al sol a que España vaya a acoger dentro de una semana la cumbre del clima, la cumbre mundial del clima, donde se van a juntar miles de científicos, de expertos, de investigadores y de políticos y políticas para hablar de las consecuencias del cambio climático y de qué tenemos que hacer para evitarlo. Por lo pronto, el compromiso del Partido Socialista ha sido claro. Lo hemos hecho en estos 10 meses de gobierno, con un ministerio específicamente para esto, el de transición ecológica, hablando de que tenemos que ir apostando menos por el diésel, que es una realidad. Nos han criticado mucho, pero todos los expertos dicen que el diésel es una de las cosas que más contamina y que por tanto tenemos que ir poquito a poco ir quitando ese tipo de combustión. Y bueno, pues fomentando el coche eléctrico o fomentando los transportes públicos, haciendo un cambio. Seguramente quienes nos vean se acordarán del lío que se montó, por decirlo coloquialmente, con la ley antitabaco. Cuando dijimos que no se podía fumar en los bares, en restaurantes, bueno, nos dijeron que íbamos a acabar con el turismo, con la hostelería. Bueno, pues creo que hoy todo el mundo agradece que cuando entra a un bar no tengamos que respirar el humo del tabaco de otro y que nuestros críos que están en ese bar no tengan que estar respirando ese aire. Quien quiera fumar lo puede hacer, se va afuera y no pasa nada. Pues con esto igual, tenemos que ir cambiando ciertas mentalidades a la vista de los resultados. Y es que es esa la realidad, Encarna. Sabemos que hay una grandísima contaminación en el aire, que eso ya está afectando, porque cada día mueren más personas a consecuencia de enfermedades respiratorias derivadas de la contaminación. Hoy ya nos están diciendo que muchos de nuestros niños van a ser asmáticos por causa de la contaminación. Tenemos los mares llenos de plástico, un plástico que al final terminamos comiéndolo nosotros, lo ingieren los peces al final forman parte de la cadena alimentaria y terminamos siendo nosotros los afectados. Hay que hacer un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo, quien lo puede hacer es el Partido Socialista. No lo va a hacer un Partido Popular que puso el impuesto al sol. No lo va a hacer un Partido Popular que cuando ha podido llevar a cabo una medida para proteger los centros de las ciudades de la contaminación, lo que ha hecho es, donde estaba protegido y donde no se permite circular con los coches, han llegado de nueva y lo han vuelto a abrir. Por tanto, ya sabemos lo que el Partido Popular cree en el cambio climático y en protegernos de ese cambio climático. Nada, porque cuando ha podido gobernar no ha hecho nada, todo lo contrario. Los socialistas somos los que podemos poner en marcha lo que hemos dicho, un plan para esa transición ecológica, esa transición energética, que dependamos de energías limpias, que no contaminen y que por tanto haya un ministerio potente para esa cuestión, tal y como ha venido siendo y como va a ser, y se nos ha quedado en cartera la ley de cambio climático, una ley fundamental para los próximos años y que no se ha podido tramitar porque no hay gobierno. Por tanto, en las próximas elecciones nos jugamos todo eso, que haya un gobierno fuerte, que dé seguridad a la economía y que también dé seguridad a ese cambio que es necesario que tengamos que hacer, que no es casual que cada año se junten más de 20.000 expertos para hablar del cambio climático. Es la prueba evidente de que eso es algo urgente que tenemos que abordar y para eso necesitamos un gobierno, para la economía, para el empleo y también para esto. Desde luego que sí, además que no terminan de dar consejos un día, otro día. Tenemos que cambiar nuestra alimentación, nuestra manera de vivir, nuestra manera de reciclar, nuestra manera de abordar, qué compramos, cómo lo compramos, qué envases nos llevamos, y para eso pues hacen falta leyes también que regulen lo que pueda estar y lo que no pueda estar en el mercado más a nuestra disposición. Pero hablando de energías limpias que de importante modo contribuyen a erradicar este cambio climático, a luchar por lo menos contra él, hablamos de la biomasa, de los restos de la poda del olivar, hablamos de algo que aquí, el sol que tenemos y la biomasa, el olivar que tenemos en la provincia de Jaén, hablamos de, bueno, pues de un lujo que tenemos en esta provincia, pero hablamos de una situación muy dura también, muy difícil que están pasando los agricultores y las agricultoras de la provincia, y es que el precio del aceite está como está, tenemos los aranceles, la climatología, precisamente también debido al cambio climático, está como está, y el momento dulce no es. No, es un momento complicado y somos conscientes de ese momento complicado. Y como somos conscientes, en la primera visita que hizo el presidente del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, a la provincia hace una semana, lo primero que hizo fue anunciar que va a haber una rebaja de peonadas, las necesarias para que se pueda cobrar el subsidio de desempleo agrario. Sabemos que hay muchas personas
que estaban pendientes de a ver si van a poder tener jornales suficientes, de si van a encontrar tajos, porque la cosecha es menor, por la climatología tal y como hemos visto, porque hay muchas mujeres que aun con la cosecha viniendo bien, tampoco encuentran trabajo porque cada vez hay mayor mecanización. Y bueno, pues en cuanto llegó el presidente del gobierno a la provincia, lo primero que anunció fue precisamente esa rebaja de peonadas para los trabajadores eventuales del campo, que en otros años es verdad que se ha hecho, y lo ha hecho el Partido Popular después de mucha presión por parte del Partido Socialista, pero cuando la campaña ya estaba prácticamente terminada. Esta vez los trabajadores van con esa tranquilidad, saben que se va a rebajar y que nadie se va a quedar sin cobrar el subsidio de desempleo. Y nos preocupa evidentemente el precio del aceite, un precio que no es justo que esté donde esté, que se está utilizando para llenar supermercados y utilizando el aceite como un precio reclamo, y a todo eso necesitamos que la Junta de Andalucía haga también su papel, porque el gobierno de la derecha aquí en Andalucía solo mira hacia arriba, hacia el gobierno de Madrid, que tiene sus competencias y las asume, aunque estamos en funciones, que ya quisiéramos estar a pleno rendimiento, como se suele decir, pero la Junta también tiene su papel, que es hacer mayores inspecciones. La Junta es la que tiene que hacer inspecciones, es la que tiene que hacer los controles, ver que no hay mezcla, ver que no se vende a pérdida. Ese papel es de la Junta y bueno, habrá que ver ciertamente si lo están haciendo con ahínco o no. Yo confío en que sea así, y si no, que se pongan las pilas y hagan ese trabajo. Y en Madrid lo que ha hecho nuestro ministro es, por lo pronto, irse a Bruselas a negociar para que se active el almacenamiento privado. Y sabemos que no es la solución. Lo dice el sector y lo decimos nosotros, y lo dice el ministro. El ministro Plana, que por cierto en estos días está por aquí, por Jaén, sabe que no es la solución a la caída de precios, pero al menos es una herramienta que tenemos, que es una tontería dejarla aparcada. Bueno, pues vamos a utilizarla sabiendo que no es la solución, pero ya que está ahí, vamos a pedirle a Bruselas que la active, que no es fácil. Porque cuando escuchamos a otros partidos decir no es la solución, hay que actualizar los precios que hacen que se active, claro, es verdad, pero hay que recordarle que quien han estado mandando en Europa es la derecha, que quien mandaba en el Consejo era la derecha, y que cada vez que la izquierda llegaba y decía, señores, los precios de activación del almacenamiento llevan años sin actualizarse. Esos precios, cuando se activa, el aceite es que está ya a un nivel tan bajo que bueno, que ha supuesto la quiebra de un montón de gente. Por tanto hay que actualizarlo. La derecha se ha negado, la derecha europea. La derecha de aquí siempre nos reclama activar el almacenamiento y actualizarla, pero cuando han tenido la oportunidad de presionar en Bruselas a sus socios, a sus compañeros, porque son compañeros suyos, la derecha europea es la compañera del PP, bueno, pues no lo han conseguido. Por tanto, si hoy no hay unos precios actualizados, es porque la derecha europea no ha querido tocar esa normativa. Bueno, pues aun con esa normativa que es obsoleta, bueno, pues con eso hemos tenido que trabajar. El ministro Plana se ha ido, ha conseguido que se pueda activar, ya está la normativa en marcha y bueno, vamos a ver si con esa y con otras medidas conseguimos que se pueda aumentar el precio. Y una última parte, Encarna, que no quiero que se me olvide, son los aranceles. Los aranceles no nos podemos engañar. Nos reprochan, es que el ministro Plana dijo que no podía hacer nada. No, no es que no se pueda hacer nada. El ministro Plana, que es un ministro de una grandísima solvencia, que se ha pasado gran parte de su trayectoria en Bruselas, conoce muy bien cómo funciona Europa, qué competencias y potestades tienen los países, tiene Europa, cómo son las relaciones con otros países, y por tanto a lo que se refería el ministro Plana no es que España y el gobierno de España no pudiera hacer nada, es que quien más tenía que hacer era Bruselas, porque estos aranceles se les pone a Bruselas, se le pone a Europa. Es verdad que dentro de Europa a determinados países, porque formamos parte del conglomerado de Airbus, es decir, que esto, aunque resuene muy rocambolesco, nos han puesto sanciones por hacer aviones, y se lo han puesto al aceite porque España es el principal productor de aceite, por tanto se han puesto los aranceles a los principales productos de cada país, por esos países donde se le ha puesto a otro tipo de sector. Pero más allá de esta cuestión tan técnica, en definitiva lo que nos afecta, que es el arancel al aceite, el ministro Plana se fue a Bruselas a pelear para que Bruselas pelee con la administración americana. Es Bruselas quien tiene que hacerlo, primero porque es quien tiene la capacidad, es quien tiene ese mandato, y segundo porque tenemos mucho más fuerza si presionamos como Unión Europea que como país. ¿Eso quiere decir que no vayamos a presionar como país? Claro que lo vamos a hacer,
pero vamos a presionar como país, vamos a tratar de hablar con la administración americana para que esos aranceles no se pongan o se pongan de la manera menos lesiva, pero sobre todo es Europa quien tiene que hacer esa parte, porque tiene más fuerza y porque es su obligación. Y dos, en función de lo que se consiga, lo que sí tenemos claro, y ya hay un compromiso del Gobierno y del ministro Plana, es que vamos a ver cómo afectan esos aranceles y en función de cómo afecte habrá ayudas para que el sector no se vea afectado y se compense. Por tanto, primero la batalla con Bruselas para que Bruselas vaya a presionar a Estados Unidos y después la nuestra propia, que es conseguir que Europa, Bruselas, nos dé ayuda por estar perjudicados por los aranceles, aparte de las ayudas que ponga en marcha el Gobierno de España, que ya se comprometió el ministro y el propio presidente, que se comprometió en su visita a Jaén a bajar peonada para cobrar el subsidio agrario y un plan especial para quien se vea afectado por esos aranceles. Por tanto, que esté tranquilo el sector del olivar en cuanto a los aranceles, que vamos a hacer todo lo posible para que sea lo menos lesivo en lo que nos pueda afectar, porque va a haber medidas para que puedan compensarse esas pérdidas y hay que seguir trabajando para compensar el precio, para que el precio del aceite tenga un precio decente y digno, que es lo que se merece un producto como nuestro aceite de oliva. Entre otras cosas, hacer atractiva que la gente se quiera quedar en esta tierra, porque hay municipios en la sierra que lo están pasando mal en cuanto a despoblación. Otra cuestión importante a la hora de la despoblación, del empleo, de dar salida a nuestros productos, son las comunicaciones, son las infraestructuras, son los trenes, son las carreteras, algo en lo que Jaén, es verdad, lleva durante muchísimo tiempo con asignaturas pendientes. Sí, y es cierto, pero en esa asignatura pendiente, Encarna, hay que ver en ese tiempo que ha transcurrido quién tenía la responsabilidad de hacer las infraestructuras. Vamos a pensar en una que la tenemos muy cerquita, la A32. Y nosotros, el Partido Socialista, podemos reconocer lo que hemos hecho. Esa A32, todos los tramos que se han puesto en servicio los ha puesto el Partido Socialista. Solo uno hubo, el de Canena, que ya estaba prácticamente terminado, hubo cambio de gobierno y bueno, no la inauguró el gobierno socialista, fue el gobierno del PP, pero quien la hizo prácticamente fue el gobierno socialista. Y es verdad que el gobierno socialista, cuando llegó la crisis, esa fue una de las autovías que paró. Y con mucha presión del Partido Socialista de Jaén, porque sabíamos lo importante que era esa autovía, nos fuimos a Madrid y estuvimos con el ministro Pepe Blanco de aquel momento y le dijimos: ministro, no se puede parar la autovía. Entendemos que hay crisis, entendemos que no se puede invertir en obra cuando hay que invertir en pensiones, en ley de dependencia, en educación. Vale, hay que invertir en las personas y no en el asfalto, pero es que el asfalto es importante también para las personas, por tanto no podemos dejar esa carretera olvidada. Vale que se paren algunos tramos, pero no la podemos dejar olvidada. Entonces pasamos de que se parara a que fuera a menor ritmo y que algunos tramos continuaran. Y luego llegó el PP prometiendo que lo iba a activar todo. ¿Y en 7 años qué ha hecho? Nada, mareando la perdiz. Yo me acuerdo que llegaban unas elecciones y traía las máquinas, pasaban las elecciones y se iban las máquinas. Y no ha habido ni un nuevo tramo que el Partido Popular haya abierto, ni un nuevo tramo en el que haya activado las obras. Es más, nos engañaban. Yo he podido preguntar al Ministerio y hemos podido comprobar por datos del Ministerio cómo se decía que se iban a invertir 70 millones y se gastaban 10. Cómo se decía en el presupuesto que se iban a gastar 89 y se gastaban 13. Esa era la realidad. Por eso la obra no avanzaba y estaba parada. Y en 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues ya hemos visto cómo esa autovía ha avanzado. Cómo es a día de hoy una realidad que el gobierno socialista ha cumplido. Reconocemos nuestra culpa, hubo un momento de crisis y hubo que pararla. Presionamos para que no estuviera olvidada, para que hubiera algo de obra, para que, si no todos los tramos, al menos algunos continuaran. Llegó el PP y lo paró. Llegó Pedro Sánchez y hoy esa carretera ya ha abierto la variante de Torre Perogil y en semana, según nos cuenta desde el Ministerio, se abrirá todo el tramo de Úbeda y Torre Perogil. Y no me olvido del semienlace de Baeza. Es un compromiso del Partido Socialista. El PP lo ponía año tras año en los presupuestos. La alcaldesa de Baeza, cada vez que lo veía en el presupuesto, me decía: Felipe, qué bien, mira, es el PP, pero vamos a reconocérselo, ha puesto dinero. Y le decía: Lola, que no te engañes, que no lo van a hacer, que lo pintan en el presupuesto, pero que no. Y luego pasaba el año y me decía: Felipe, ¿qué razón llevaba? Un año y otro, y no
hay semienlace para la ¿Cuándo va a autovía. ser si gobierna el PSOE? El próximo presupuesto que haga el PSOE tendrá una partida para el semienlace de Baeza. Y de la misma manera que hemos activado las obras y son una realidad, de la misma manera veremos cómo se activa y se pone en marcha ese semienlace, que desgraciadamente va a llevar más tiempo del que queríamos, porque ya ha cambiado la normativa, ya han cambiado muchas de las planificaciones que había y ahora va a haber prácticamente que empezar de cero para hacer ese semienlace. Ese semienlace estaba planificado, creo recordar que en el año 2000 poco, es que han pasado 15 años, por tanto hay que volver, no a hacer todo el expediente, pero sí a replantear gran parte de la tramitación administrativa, pero que no lo dude nadie, ni en Úbeda ni en Baeza. Si lo mismo que con los socialistas va a ser una realidad el tramo Úbeda-Torre-Perogil y ya está abierto la variante de Torre-Perogil, va a ser una realidad con el PSOE la variante de Baeza. Con toda la tramitación administrativa daremos cumplida cuenta de cómo se va avanzando y yo confío en que sea una realidad muy pronta, aun sabiendo que no puede ser inmediato como estas variantes que hemos visto, porque ahora nos toca, por haber perdido tanto tiempo, replantear el plano administrativo de esa obra, pero lo vamos a hacer. Otra deuda importante con la provincia de Jaén, los trenes, la infraestructura ferroviaria. Es vital. Y vuelvo a lo mismo, es que hemos perdido 7 años en los que no se ha invertido. Es que el último presupuesto del PP, inversión para la línea de ferrocarril Jaén-Madrid, había 0 euros, ni 1 euro. Por tanto, ¿cómo se puede avanzar en infraestructuras cuando ni el presupuesto lo contempla? Que ya no es que lo contemple, como decíamos con la A32, y que luego no lo gasten, es que ya ni tan siquiera lo ponían. Bueno, pues tenemos que activar evidentemente esa línea de altas prestaciones, de alta velocidad, y en el último presupuesto que traíamos desde el gobierno socialista así venía reflejado, presupuesto que no pudo salir porque la derecha y los independentistas catalanes lo echaron atrás y por eso hubo elecciones, porque no sacamos el presupuesto y no íbamos a gobernar sin presupuesto. Por eso, bueno, pues el compromiso que tiene el gobierno socialista es que en cuanto haya gobierno, un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno estable, lo primero que hagamos sea un presupuesto y en ese presupuesto habrá partidas importantes para Jaén, porque ya lo hubo en el que presentamos. Pasamos de una media en los presupuestos en torno a 100 poco millones a el último presupuesto que presentó el gobierno de Pedro Sánchez de 202 millones de euros. Eso iba a permitir que se agilizara la 32, la línea de ferrocarril de Jaén, Linares, Baeza, Madrid, y un punto importante, Encarna. Es verdad que esa inversión a nosotros no nos toca, pero sí nos afecta. No nos toca, pero nos afecta. Y me refiero a la línea Algeciras-Bobadilla. Para que el puerto seco de Linares y para que la estación Linares-Baeza vuelva a tener auge y sea importante desde el punto de vista logístico, más allá del transporte de las personas, del de las mercancías, es fundamental la línea Algeciras-Bobadilla. Nosotros podemos tener la línea estupendamente. Nosotros podemos tener una línea fantástica que nos lleve a Madrid, cosa que no es una realidad, que hay que hacerla, pero si no nos conectan con Algeciras, que es el principal puerto de España y uno de los más importantes de Europa, Linares-Baeza no va a tener ese desarrollo. Podremos tenerlo todo preparado, pero si no nos llegan los trenes desde Algeciras-Bobadilla porque la línea no lo permite, de nada nos va a servir. Por tanto, aunque es verdad que esa inversión no es para Linares y por tanto no es para Jaén, nos afecta. Es tan sencillo como si cortaran de Espeñaperros o como si a partir de Espeñaperros pasáramos de autovía a una nacional. Hombre, la inversión no nos afecta, pero sí que nos perjudicaría, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Nosotros podremos tener la línea muy bien, que insisto, no es así, hay que mejorarla, pero como no mejoren la línea Algeciras-Bobadilla, de nada nos va a servir. Bueno, pues el último gobierno del PP se olvidó por completo de la Algeciras-Bobadilla y este gobierno ya ha activado, no sé las cifras, porque bueno, las tengo ahí guardadas, pero desde luego hay un presupuesto muy importante para que se active esa obra. Y una vez que se active esa obra, podremos tener un núcleo importante de logística en Linares, en Andújar y en Bailén. Ese triángulo logístico que se diseñó hace ya unos años con el puerto seco de Linares como eje fundamental. Un núcleo logístico que haga que la provincia no solo dependa del olivar, sino ahora también de algo tan importante como es la logística. A eso iba precisamente porque, bueno, aparte del olivar, que al fin y al cabo es lo que nos da de comer en mayor medida, a la gente de Jaén lo que nos da de comer mañana, tarde y noche es el olivar fundamentalmente, y de bueno, pues puntos concretos como Úbeda, Baeza, la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas y demás, cuya segunda actividad más fuerte, más importante es el turismo
lo que sea obvio es que también hay que diversificar en esta provincia de Jaén. ¿Cuáles son los nichos que en Jaén, desde el punto de vista del Partido Socialista, son más importantes por los que hay que apostar? Tenemos un eje fundamental, olivar. Y del olivar pueden depender y pueden surgir nuevas oportunidades. Turismo. Tenemos que avanzar en el turismo en torno al olivar. Ya lo estamos haciendo. Almazaras visitables, rutas que vayan viendo no solo almazaras, sino fincas que puedan ser visitables, que sean atractivas. El museo del aceite que está en Geolí y que hay una propuesta para llevarlo a la ciudad de Jaén y hacerlo más grande. Bueno, pues tenemos turismo. Turismo que ya no es solo en torno al olivar y al aceite, sino nuestras ciudades patrimonio. Úbeda, Baeza, que se pueden complementar perfectamente con los parques naturales, Cazorla, Segura, Las Villas. Bueno, por tanto tenemos una oferta turística muy potente, turismo de interior. Ahí tenemos que seguir apostando por ese turismo de interior y hacer un turismo específico que quiera venir a Jaén a encontrar ese tipo de cuestiones. No podemos competir con sol y playa, pero sí con cultura, sí con patrimonio, sí con ese nuevo oleoturismo. Parques naturales. Somos punteros y parques naturales. Somos la mayor extensión de Europa en espacios naturales protegidos. Por tanto, eso tenemos que potenciarlo. La industria es vital. Tenemos ejes industriales potentes en nuestra provincia. Martos, la capital y Mancha Real, Linares, el eje de la Nacional Cuarta con Linares como bandera. Por tanto, tenemos que seguir apostando por la industria. En este último presupuesto hubo un plan de reindustrialización a nivel nacional que hacía especial mención a aquellas zonas donde era más importante la industria, no para inventar industria nueva. Y me explico, era coger aquellas provincias donde la industria existía y había venido a menos, donde había polos industriales, pero que por la crisis o por los cambios comerciales y económicos se había venido a menos, pero ya había una base industrial. Y ahí había que potenciar y había ayudas específicas para eso. Eso tenía un nombre claro, eso era Jaén, porque ahí tenemos, como digo, Martos, Mancha Real, Jaén Capital, Linares, el eje de la Nacional Cuarta. Bueno, tal es así que en los anteriores gobiernos, en los gobiernos socialistas de Zapatero, se sacaron ayudas especiales de reindustrialización, que a Jaén venía una media al año de 22 millones de euros. Y pasamos a 4,5 con el PP. Es verdad, no quitaron las ayudas, pero pusieron más trabas, ponían menos dinero, las empresas lo tenían mucho más complicado porque ellos tenían que hacer una primera inversión que no conseguían, pues eso hizo que en lugar de 22 millones para reindustrialización de media que venía con Zapatero, pasamos a 4,5. Y como veíamos que ese problema estaba, es por lo que el gobierno de Pedro Sánchez saca ese plan especial para toda España y en concreto para a esos puntos en los que la industria tenía un peso y había perdido. Por tanto, turismo, olivar, industria y logística. Somos puerta de Andalucía. Somos la conexión de Andalucía con el Levante. Por nuestra tierra pasa el eje central, que es la conexión por mercancía del principal puerto de nuestro país y de los principales de Europa, que es Algeciras, hacia el norte de Europa. Podemos ser uno de los puntos logísticos más importantes de España y eso hay que desarrollarlo. Por tanto, hay mucha oportunidad de futuro y mucho tiempo el que se ha perdido tiempo atrás, bueno, pues porque ha habido una falta de inversión. Y ahora lo que confiamos es que podamos tener un gobierno sensible que invierta en infraestructura para que se pueda desarrollar la logística, que invierta en patrimonio con ese 1% cultural, fomentando las ciudades patrimonio de la humanidad, recuperando y cuidando nuestros parques con inversión en los parques naturales que tenemos y por tanto seguir haciendo turismo que sea cultura, patrimonio, naturaleza, sin olvidarnos del olivar y la investigación, que no me quiero olvidar, la investigación unida a lo que decías, Encarna. Nuevas energías, energías renovables, cambio climático, transición ecológica y desarrollo rural. Estamos hablando de que muchos de nuestros municipios se quedan vacíos, de que muchas provincias están despobladas y para eso ya hay una estrategia de la España vaciada y ya hay un comisionado. El gobierno socialista en cuanto entró puso un comisionado, es decir, a un grupo de personas encargadas de estudiar qué realidad hay y qué medidas hay que poner. Por tanto, es algo que nos preocupa, que nos afecta y que ya estamos en ello. Y ahí Jaén, junto con otras provincias, Teruel, Zamora, Palencia, tiene que jugar un papel importante, porque es verdad que tenemos una despoblación no tan acuciada como en otros sitios, pero somos una provincia de interior, eminentemente rural, y eso hay que cuidarlo.
Sobre todo si queremos cuidar el medio ambiente. La mejor manera de cuidar el medio ambiente es dejando que la gente esté en el mundo rural. Es quien cuida el campo, quien protege nuestros montes, quien protege nuestras sierras. Bueno, pues si queremos un mundo más verde, hay que dejar a la gente en el mundo rural para que cuide ese mundo verde que ya se da ahí. Bueno, pues eso también se hace fomentando, por ejemplo, las energías renovables, como biomasa en nuestro caso, y para eso teníamos el centro tecnológico que estudiaba, entre otras cosas, el aceite y la biomasa, que tenía todos los años ayuda por parte del Ministerio para que siguiera investigando, ayudas que se perdieron en cuanto entró el PP, porque lo de las energías renovables al PP nunca le ha gustado, le llegaron a poner un impuesto al sol. Bueno, pues tenemos que recuperar la investigación para energías renovables, para biomasa, porque eso va a hacer que aquí aparte tengamos una posibilidad más, y es que la biomasa genera recursos, genera energía y haga que Jaén tenga un punto más para poder seguir creciendo y que nuestra economía se consolide y se quede la gente aquí en nuestra provincia. Generando empleo y además, bueno, pues con investigación de la mano de esa universidad que tenemos de reconocimiento internacional, que es la UJA, que cómo trabaja y qué estudiantes tiene. Sí. E investigadores excepcionales además en el mundo del olivar. Sí, una universidad que hemos visto cómo ha ido creciendo poquito a poco, pero con un paso muy firme, y hoy es desde luego uno de los orgullos de nuestra provincia y un pilar fundamental en nuestra economía, porque investigan, porque generan riqueza con esa investigación, porque hacen que nuestros jóvenes no tengan que irse a otros sitios y que se puedan quedar aquí en su provincia formándose en muy buenas carreras, con grandes profesores, con muy buenos títulos, muy valorados. Y no hace tanto salía uno de esos rankings que sitúa a las universidades, y una de las mejores posicionadas era la Universidad de Jaén en determinados aspectos, uno de ellos precisamente el de la investigación en torno al olivar. Bueno, antes de terminar, ¿qué espera que pase? Bueno, pues yo confío sobre todo en que la situación se desbloquee, Encarna, sinceramente. Creo que quien nos ve entiende que el principal problema que tenemos es ese. Hemos estado hablando, Encarna, de infraestructuras, de la 32, del ferrocarril, del olivar, del precio del aceite, de pensiones, de empleo, de muchas cosas. Ese es nuestro día a día, ese es el día a día que nos afecta a nosotros, a mi familia, a mis amigos, a los tuyos, a quienes nos están viendo. Ese es el día a día, pero creo que todos coincidimos que ese día a día, si está bloqueado porque no hay gobierno, no se puede resolver. ¿Es mucho más importante el empleo? Claro. ¿Mucho más importante el desarrollo de la infraestructura? Claro. Pero si no hay desbloqueo, poco podemos hacer. Por tanto, el próximo día 10 nos jugamos el empleo, la educación, las pensiones, la sanidad, pero sobre todo el desbloqueo. Que salgamos de esta situación. Y por eso yo le pido a los ciudadanos que vayan a votar, sobre todo que vayan a votar, que ejerzan su derecho al voto. Y yo entiendo el hartazgo de la gente, que digan otra vez ir a votar, ¿y por qué tenemos que ir? No se han puesto de acuerdo, ¿para qué va a servir? Sí, va a servir. Va a servir porque yo dudo que después de otras elecciones, en las que la gente hable al menos igual de claro que habló la otra vez, nadie más se atreva a bloquear. De hecho, nosotros ya hemos hecho una propuesta desde el Partido Socialista. Ya el miedo no es el bloqueo, el miedo es que se forme gobierno y que no dure, que llegue la hora de sacar unos presupuestos adelante y no salga. Bueno, pues entonces, Encarna, tendremos otro panorama y tendremos la posibilidad de ir negociando sobre medidas concretas. Si fíjese, Encarna, lo más difícil que era negociar un presupuesto, lo pudimos hacer y teníamos solo 84 diputados. El Partido Socialista con 84 diputados pudo negociar un presupuesto que no salió porque los independentistas catalanes pusieron por delante el tema catalán antes que el interés de la mayoría de los ciudadanos, también los catalanes, de las pensiones de los catalanes, de las becas de los catalanes, del empleo de los catalanes y del resto. Bloquearon por una cuestión estratégica, pero hicimos lo más difícil, Encarna, que era negociar un presupuesto, porque eso sí que es dónde pones dinero y dónde quitas, y fuimos capaces de hacerlo. Con 123 diputados como ahora tenemos, seríamos capaces de negociar sin duda un presupuesto, de ser capaces de poder negociar otras muchas medidas, porque yo estoy convencido que una vez que se desbloquee la situación, ¿quién va a decir en el Parlamento que no a que se aumenten las pensiones? Y de esos 123, o 120, o 116, o 140 que salga, ¿cuánto espera que sean de Jaén? Bueno, yo confío que de Jaén, de Jaén sabemos que van a ser al menos 5, tienen que ser 5 porque son los diputados ¿Y de su que nos partido? corresponden. ¿De su partido? Y de mi partido, bueno, yo confío en que haya una amplia mayoría. A día de hoy tenemos 3, los ciudadanos nos dieron una gran confianza al Partido Socialista. Yo como cabeza de lista además fue un orgullo y una satisfacción el poder tener esa amplia confianza, que los ciudadanos de mi provincia
bueno, pues confiaran en la candidatura que yo encabezaba. Una candidatura muy joven. Sí, joven y con cierta experiencia, cierto. Con lo cual, bueno, pues todavía mayor satisfacción ver cómo la gente de Jaén veía en quienes estábamos en la lista del Partido Socialista pues un buen equipo que podía defender a la provincia, que lo hemos hecho con nuestros errores, pero creo que también con nuestros aciertos hemos querido poner a Jaén en el centro de la agenda política del gobierno socialista. Y bueno, pues ahí hay una prueba evidente, ¿no? Hemos conseguido que se active la A32, hay otra prueba evidente en la Academia de la Guardia Civil de Baeza en el que han aumentado el número de efectivos. Bueno, pues hay pruebas evidentes de que cuando el Partido Socialista gobierna, los socialistas que allí estamos representando a Jaén, tratamos de que nuestra provincia salga adelante. ¿Qué es lo que confío para las próximas elecciones? Pues que los ciudadanos vuelvan a depositar su confianza en nosotros. Y yo no me voy a atrever a hacer números porque sería una osadía por mi parte. Yo quiero respetar la voluntad de los ciudadanos, lo que ellos hagan estará bien hecho. La ciudadanía no se equivoca cuando vota, para nada, su voto es sagrado y es acertado. Si nos dan tres diputados, los agradeceremos enormemente. Si nos dan más, pues más contentos terminaremos. Y si son menos, pues aceptaremos el resultado. Pero seamos los que seamos, que no le quepa duda que vamos a trabajar por Jaén y que vamos a trabajar por esta provincia como hemos hecho en este tiempo. Y ahora mismo hay que salir del bloqueo y creo que el único partido que tiene la fuerza, según las encuestas están ahí, como para que podamos salir de este bloqueo y poder hacer un gobierno, y un gobierno fuerte y estable, con personas como el ministro Marlaska, Pedro Duque, Nadia Calviño. Es decir, es que tenemos un magnífico equipo al frente del Ejecutivo y por tanto creo que la garantía de salir del bloqueo y de que salgamos con un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado y que pueda arrancar de una vez por todas esta legislatura, creo que eso es evidente que es el Partido Socialista. Pues Felipe Sicilia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos hablado de las propuestas del Partido Socialista. Y siempre lo digo, mucha suerte a los políticos que nos van a representar, porque la suerte de ellos será la suerte de nuestra tierra. El trabajo de ellos siempre será pedir para Jaén, allí en Madrid o en cualquier foro al que tengan que ir a solicitar lo que necesita esta tierra. Muchísimas gracias. A vosotros, y Carla, bueno, placer. Un poquito de descanso ya a partir del domingo, porque vaya añito. Sí, ha sido un año de muchas elecciones, intenso, de muchas campañas, pero bueno, yo confío en que esto no sirva para que nuestro sistema democrático se venga abajo, sino todo lo contrario. Hablo de esa intensidad especial que ustedes la entienden perfectamente en Felipe Sicilia, porque además Felipe Sicilia no está haciendo solamente campaña en la provincia de Jaén. Como saben, es una persona muy mediática del Partido Socialista. Igual los vemos en televisiones de ámbito nacional debatiendo, que los vemos en actos en Madrid, que los vemos en la provincia de Jaén. Y bueno, a partir del lunes un descansito también, porque es muchísimo el trabajo, muchos los viajes y seguro que agotador. Muchísimas gracias por estar aquí con esa agenda tan apretadísima, y a todos ustedes pues ya lo saben, siempre se lo decimos, cuanto más sepan, cuanto más conozcan, con mayor libertad van a poder ir a votar. Eso sí, ir a votar es pues casi obligatorio, lo entrecomillamos o no, pero casi obligatorio, hay que ir a votar. Nada de hartaco, nada de estamos cansados, porque la ciudadanía tiene voz y nuestra voz es echar el voto. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.